Jocelyn. Buenos Okay. días, Doc. Valerie ya entró. Sí, Doc, buenos días. Hola, Valerie. Marcos también. Sí, buenos días, Doc. Aquí estoy. Hola. Camila Mantilla. Buenos días, profe, presente. Hola, Cami, buenos días. ¿Qué tal? Sí. Ok. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Tienen preguntas de la materia revisada? Buenos ¿Material días, revisado? doctora Rosita. Hola. Hola, Buenos días. Cristi. Lo que pasa es que yo la anterior semana no asistí a clase, tenía que atender un asunto de la matrícula que no había podido matricularme antes. Entonces no asistí a la anterior clase y no me nombró. Sí, porque seguramente tú estás en el grupo 2. Cristina, espérame, te reviso un rato. Sí, porque tengo 26 y ahora solo tengo hasta Camino. Entonces tengo que ir al grupo 2. La siguiente semana. Sí, Cristina. Ah, ya. Ya, gracias, Doc. Bueno, Hasta luego. chao, Cristina. Bueno, eso decía, si tenemos preguntas del material revisado. Inquietudes, dudas. ¿No? ¿Alguna palabra que no sepan? Les voy a rogar que cuando encuentren una palabra por ahí que sea diferente o que ustedes no entiendan, hagan la averiguación respectiva para que entiendan lo que están mirando. ¿No ninguna? Bueno, sí, dígame. Yo, en lo que encontré de las diferencias, había una prueba que se llamaba ELM, pero no entendí cómo funcionaba, porque vi que era como con una máquina, algo así. Todas las pruebas están hechas en una máquina y se basan depende, si emite luz ultravioleta, que es en lo que se basan, ¿no es cierto? Necesitan un espectrofotómetro o un medidor de esa cantidad de luz que está emitiendo la prueba, o un termociclador capaz de medir esas cantidades de luz para que se vuelvan en pruebas cuantitativas. ¿Sí? Entonces, todas las pruebas inmunológicas y biológicas moleculares necesitan un aparato específico para terminar de hacer o para hacer la prueba en sí. ¿Ya? Erika, me ibas a preguntar algo. Erika, ¿me vas a preguntar algo? Sí, Doc, de acuerdo a las técnicas que utilizaba la biología molecular, no entendí muy bien cómo se dividían, o sea, entendí las técnicas en sí por partes, pero me imagino que debe ser que van en grupos, ¿verdad? ¿Específica de las moleculares? Ujú. Sí, las técnicas moleculares de algunos investigadores les dividen en 3 grupos. Sí, esos 3 grupos, ¿cuáles eran? De los que vi, habían Hola. los de ¿Me están hibridación y escuchando o está detección de entrecortado? segmentos. No, Doc, sí se le escucha. Sí, se lo escucho. Ah, ya. Gracias. Ya, había 3, ¿no? Estás mencionando una sola, Erika, y la hibridación. ¿Sabes la otra? La de clonación. La de clonación, ajá. ¿Y la última?
Marcos, ¿te perdimos o estás? No, no, aquí estoy. Allá. ¿Si me ve bien? Oh. La tercera, porque estábamos hablando de que las técnicas moleculares, algunos investigadores los dividen, mencionado en la presentación, y se mencionó ya hibridación y se mencionó ya clonación. ¿Cuál le falta ahí? La secuenciación. Secuenciación. La secuenciación, exactamente. ¿En qué consiste la secuenciación? Ahorita es momento de sacar todas las dudas y no de revisar el material, así es que, por favor. ¿En qué consiste la secuenciación? Jocelyn, ¿te acuerdas? Sí, Doc, consiste en determinar específicamente las bases de una parte del ADN. Bueno, puedes determinar la organización, la secuencia, el orden de las bases de una parte del material genético o de todo el material genético. Esa es la secuenciación. La hibridación, ¿se entendió lo que significa, Denise? O sea, no muy bien, Doc. ¿Qué entendiste tú con tus palabras, Denise? O sea, que era algo parecido a la secuenciación que igual determinaba o sea, los aminoácidos, pero no lo entendí muy bien. ¿Alguien que haya entendido algo más de hibridación? Ah, ya. En general, ¿qué es hibridar de manera general? Combinar, ¿no es cierto? Eso es en general, combinar y obtener ¿qué? ¿Obtener qué? En este caso, una cadena doble, pero si estamos hablando de cualquier otra cosa, es obtener algo nuevo a partir del aporte de dos partes. Eso es hibridar, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo, por ejemplo, si yo tengo una línea, perdón, la rayita, mi doble cadena de ADN, in vitro, entonces yo voy a separar esta cadena. ¿Cómo se llama cuando se separa la cadena de ADN? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Saben? ¿Nadie? Se llama denaturalizar. Estoy cortando puentes de hidrógeno. Acuérdense que aquí las cadenas están unidas por puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Para formar esta doble cadena. Entonces, por algún medio mecánico, químico, voy a separar esto, voy a romper el enlace que hay entre las dos y voy a tener dos cadenas simples de ADN, ¿no es cierto? De pronto de aquí puede ser la 5' y acá puede estar el borde 3 y en la contraria o la complementaria voy a tener la 5 y aquí voy a tener el borde 3. He denaturalizado, he separado los puentes de hidrógeno y voy a tener cadenas sencillas. Entonces, in vitro es lo que se hace. Imaginemos que yo quiero coger un trozo. ¿Sí? Imaginemos que voy a ampliar esta parte de aquí. Quiero conocer mutación o estudiar esa parte porque esa parte de ahí es un trozo de gen que me está dando una proteína que está determinando una dificultad. Lo que se hace in vitro es crear, ¿no es cierto?, un trozo parecido de esto, con la misma secuencia de aminoácidos posteriormente, darán aminoácidos con la misma secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto? Y formar entonces ahora
una doble cadena. ¿Por qué? Aunque sea de este trozo, ay, perdón, que estoy con el pulso mal. Y formar otra vez una doble cadena. ¿Por qué? Entonces se ha originado esto a partir de una cadena simple. Se le ha puesto una sonda, se llama esta roja, se llama sonda porque tiene una secuencia conocida y además que puede tener añadida a ella un químico fluorescente que me permita luego detectarla, ¿no es cierto? Y se une complementariamente al trozo que queríamos. Puede ser un trozo, puede ser todo, independientemente. Entonces vuelvo a formar una doble cadena. Imaginemos que acá arriba yo quiero todo el trozo, no quiero solo ese pedacito. Entonces todo, vuelvo a formar una doble cadena, perdón el pulso ahí. Sí, otra vez con puentes de hidrógeno y tengo entonces una doble cadena, pero que han venido de pronto el paciente y acá del in vitro, porque esta cadena es una secuencia conocida, complementaria, con un fluoróforo, y es lo que yo estoy buscando. Es lo que en esta secuencia hecha en el laboratorio, yo he puesto las bases que quiero conocer si existen o no en ese paciente, porque me está determinando esa alteración, ese cambio de bases, me está determinando la presentación de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, yo quiero verificar si en el paciente está, entonces hago esta hibridación, se llama, con esta otra cadena, a veces es ARN, a veces es ADN mismo, para ver si existen los complementos en la cadena del paciente y forma así una doble cadena nuevamente, pero de la natural, entre comillas, con la artificial, la creada en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, eso se llama hibridar. Esto que he vuelto a hacer después de haber denaturalizado se llama renaturalizar. Cuando se forma otra vez las dobles cadenas, ¿no es cierto?, se llaman renaturalizar. Entonces, por eso dice que la base de la hibridación in vitro es la renaturalización. Bueno, ¿qué más? Clonar, ¿qué significa clonar, Camila, en términos generales? Sería como producir una copia que es genéticamente idéntica de alguna cosa. Ya, sí, eso mismo es, ¿no? Es producir entonces una copia o varias copias de un trozo, en este caso de material genético, en muchas cantidades. ¿Cuál es el ejemplo que se mencionaba de la clonación, Carlos? ¿Cuál es el ejemplo que se mencionaba como técnica en el laboratorio? Era las pruebas de PCR. Las pruebas de PCR, exactamente. La prueba de PCR lo que hace es amplificar, se llama técnicamente, ¿no? Que significa replicar, multiplicar varias veces una porción de material genético que quiero verificar para ver si existe o no, si está presente o no, ¿no es cierto? Leyeron un poco de COVID, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, y qué se estaba haciendo con la PCR, qué detecta la PCR a través de su producción de miles de porciones de material genético, ¿qué detecta? Nadie se interesó en leer cómo tanto que mencionan PCR de esta enfermedad. Era lo de la inmunoglobulina M y E. No, eso se maneja, acuérdate, y ahí me voy a hacer un alto, voy a parar un ratito, ¿sí? Estamos hablando de técnicas moleculares. ¿Cuál es la principal diferencia que ya estaba mencionada en la presentación entre técnicas moleculares y técnicas inmunológicas? A ver, ¿quién? La Jose ya contestó. Quisiera que estén los nombres de ustedes en las pantallas, por favor. Al menos para la clase, no los nombres de otras personas, ni sus hermanos, ni sus papás. Se recuerden que la clase se está grabando.
Doc, Aunque estén las caritas, tienen que cambiar. Dime. disculpe, lo que pasa es que yo tuve que entrar con la cuenta de mi hermano porque mi cuenta no me permite y no puedo cambiar el nombre. Creo que solo la persona que crea la sesión me podría cambiar el nombre porque yo intento cambiar y no me permite. Catherine, a ver, déjame ver si ya no creo que te pueda entrar a cambiar en tu No, app. sí. Ujú. Yo también tengo la cuenta, Te no voy es a mi poner cuenta. entonces. Sí, porque Y no yo puedo cambiarle porque no es mi compu. Catherine es con H. disculpe. Catherine es con H. No, Doc. Sí, no. Sin H. Ok, yo te cambié. Ah, yo no sabía que se podía hacer eso. Que la otra persona te podía renombrar. Se supone Si que me cada puede cambiar a mí persona. también, por favor. Tú Porque yo eres tampoco puedo. Valeria. Valeria. Yo sabía que cada persona puede cambiar que la ja. Creo que se escribe así, Valerie. Sí, va que sí está. Ok, ya. Entonces, a ver, hice un alto porque yo estaba preguntando si no se interesaron en ver qué significaba la PCR como técnica de diagnóstico en esta pandemia. Y me habían mencionado justo de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, y había hecho un alto y había preguntado cuál es la diferencia que ya estaba en la presentación entre las técnicas moleculares y las técnicas de inmunológicas. ¿Qué analiza la una y qué analiza la otra? Valerie, por ejemplo. Bueno, Miguel quiere estar alzando la mano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, PCR no tiene nada que ver con antígeno y anticuerpo en su análisis, en su base de estudio, ¿no es cierto? El PCR es una técnica molecular que va a entrar a material genético. Entonces, digo material genético porque en las técnicas moleculares no solo analiza ADN en general, sino también puede analizar ARN, ¿ya? Esa es la diferencia. Voy a pedir que por favor revisen la clase antes de entrar y revisen todos los documentos antes de ingresar, por favor. Ya, porque si no, yo dije que no iba a dar una clase magistral, sino estar muy activa entre que ustedes me preguntaban cosas y yo respondía y viceversa. Bueno, hemos tocado la PCR como clonación y me falta, a ver, hibridación, clonación y la otra era secuenciación que habíamos visto ya. Las técnicas de Söderblot y Norderblot, como ejemplo de cuáles de esta clasificación de técnicas moleculares están. Hibridación. De hibridación. Bueno, y la de Westerblot. Como ejemplo de qué técnica está. Westerblot. Era de la secuenciación. No. Westerblot, ¿en dónde está? Marcos. Una técnica inmunológica. Dentro de las técnicas inmunológicas. Westerblot está dentro de las técnicas inmunológicas, no de las técnicas moleculares. Yo quiero un gráfico mental en su cabeza, ¿no es cierto? Haciendo esta clasificación breve, porque estoy incluso mencionando poquísimas de las técnicas inmunológicas y pocas de las técnicas moleculares. Entonces, hay que rápidamente tener en su cabeza qué significa cada técnica y cuál es un poquito la clasificación que se ha puesto ahí. ¿Qué son las POC? Eran las point of care, los test que se daban a las personas que no podían acceder a estos costosos test. Ya, pero Nicole,
¿Y qué significan en realidad las POC? O sea, yo sé que son las que se hacen en puntos de salud, ¿no es cierto? Incluso dentro de casa pueden hacer. ¿Cuáles son las pruebas POC? Es la amplificación e identificación. Sí, obviamente, todas las pruebas van a ayudar a Blancos. diagnosticar, pero ¿cómo se llaman también las POC? Y eso está mencionado en el paper, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman también las POC? Las pruebas rápidas. Eso, exactamente. Todas las pruebas rápidas se llaman POC porque posibilitan hacerse en casa inclusive y a veces, por ejemplo, una prueba de embarazo, ¿no es cierto? A través de la orina, de un fluido. Tranquilamente la compramos en la farmacia y usted la ejecuta en casa y puede mirar, ¿sí? ¿En qué nos ayudan? Por ejemplo, en la pandemia se ha usado mucho lo que me decía hace un ratito, no sé si era Valerie, se ha usado mucho la detección de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, para ayudar en esto de la ubicación del COVID, ¿no? De la enfermedad COVID. ¿Para qué se han usado entonces? Tomando como este ejemplo de COVID-19. ¿Para qué se usan generalmente y cuál es una de las ventajas principales de las pruebas rápidas y cuál es una de las desventajas de las pruebas rápidas? Marcos. La desventaja de las pruebas rápidas yo creo que puede ser que da mucho falso positivo Ujú. y Sí, no es muy certero en lo que vendría a ser en cambio el PCR muy y bien. eso creo yo, o sea, bueno, de lo que he leído hasta ahora que no es muy seguro. No, está bien, sí. Altamente pueden dar errores, falsos positivos y falsos negativos también, ¿no es cierto? Dependiendo de qué prueba rápida estoy usando y de qué estoy queriendo detectar también, pero en la generalidad la especificidad y la sensibilidad de la prueba va a estar bajo el gol estándar, una prueba mayor muchísimo más específica y sensible, que llega casi al 100% de sensibilidad y especificidad, como la PCR en este caso de COVID. ¿Sí? ¿Qué es un gol estándar? Un gol estándar es toda prueba que es el top, o sea, el que puede llegar casi al 100% y decir si está o no está lo que estoy buscando. ¿Ya? Ok. Para la otra clase... Profe, yo tengo una pregunta sobre la Dígame. prueba rápida del COVID. ¿Cuánto Dígame. tiempo se tiene que esperar? O sea, cuando ya pones como que la gotita, ¿cuándo se tiene que esperar para que dé el resultado? Depende de las pruebas. Salieron muchísimas pruebas, ¿sí? Muchísimas pruebas rápidas como casas comerciales, pero ya en los primeros minutos te puede estar dando, se dice que es mejor esperar de 5 a 10 minutos, otras esperaban 15, otras decían que en los 3 minutos después de haber puesto la gotita ya estaba reaccionando y te estaban mostrando, ¿no es cierto?, los resultados. Depende de la prueba, ya te digo, hay muchísimas pruebas rápidas que se han estado haciendo en la población. De nada. Una pregunta. Y bueno, decimos que la PCR tiene casi un 100% de confiabilidad, ¿no es cierto? Las rápidas, ¿qué cierto porcentaje tienen de confiabilidad? Algunas tienen el 70%. En la generalidad alcanzan el 70, el 80% de una prueba rápida POC. Hay pruebas rápidas hechas en el laboratorio con inmunofluorescencia. Esas son como un poquito más, tienen un más alto porcentaje de veracidad, ¿no es cierto? Pueden llegar a un 85, más o menos, 85, 90%. Pero por eso siempre le va a mencionar, compruebe su resultado con una PCR. No me han dicho para qué nos ha servido en la pandemia. De nada, Caterina. En la pandemia las pruebas rápidas.
Pues, ya, muy Creo que bien. también puede ser en el tema económico, ya que las PCR son más caras que las POC, que las pruebas rápidas. Entonces, al haber tanta como necesidad de hacer las pruebas, es más fácil primero hacer una prueba rápida y en caso de un positivo, ahí sí ir al PCR. Ujú. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? ¿En qué nos han ayudado las pruebas rápidas, por ejemplo? ¿No? Bueno, tiene que ver en lo que me dijeron Miguel y Valerie. Sobre todo, ayuda a la salud pública de una población, en este caso de la pandemia. Sí, a organizar, a dar prioridad, a priorizar qué paciente sale positivo, qué paciente, la respuesta de la salud mide entonces su capacidad y dice, a ver, este paciente está positivo, pero por la sintomatología puede esperar un poco más y voy a dar prioridad al paciente que está también positivo, pero está mucho más grave. Lamentablemente he tenido que hacer eso en todos los países porque es una pandemia y porque la capacidad de respuesta no fue en ningún país del mundo fue al 100% ante su población, ¿no es cierto? Entonces, las pruebas rápidas nos permiten en ese sentido rápidamente clasificarles y decir, este es un negativo teniendo en cuenta que puede ser un falso negativo, este es un positivo teniendo en cuenta que puede ser un falso positivo, y veamos cómo vamos atendiendo a los pacientes y nos organizamos de esa manera, porque sí, también la respuesta económica de un gobierno tiene que ir midiendo en estas capacidades, ¿no es cierto? Ahora, claro, en el camino, como es un virus que venimos conociendo en el camino, hemos ido viendo que hay un alto porcentaje de población asintomática. Acuérdense que para llegar a un diagnóstico de un paciente ya en sí, con cualquier enfermedad, ahí tiene que estar todas las valoraciones, la valoración física del paciente, ¿no es cierto?, la historia clínica del paciente y todas las pruebas concluyentes que me permiten en conjunto decirle al paciente, usted tiene esto. Por eso en algunos resultados de las pruebas rápidas y de las pruebas PCR termina diciendo compárese con la sintomatología del paciente. Y hemos ido mirando en esta pandemia que hay mucha población asintomática, o sea, no ha presentado síntomas. Presenta el virus en su cuerpo, no presenta esa persona síntomas, pero es altamente peligroso. Esta persona se convierte en altamente peligrosa porque no tener síntomas y no detectarla, entonces está paseando por todas partes y está regando el virus por todas partes, por decirlo de alguna manera. Entonces, a eso llegamos del diagnóstico. Hay que tener claro que, por ejemplo, la PCR no me detecta el COVID. El COVID es la enfermedad. ¿Sí? El COVID es el conjunto de la presencia del virus con la sintomatología del paciente. ¿Sí? ¿Qué me hace la PCR? Me determina la presencia del virus. Me está diciendo, ¿está o no está el virus? Porque, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando una proteína S, una proteína N, una proteína E, que eran partes de la estructura del virus. Eso se buscaba. Entonces, ¿qué termina diciendo el PCR, por ejemplo? El PCR en un laboratorio dice, nuestro laboratorio está buscando la proteína N del SARS-2, ¿sí? Y abajo concluye, si es así, dice, podemos concluir que está presente la proteína N del SARS-2, por lo tanto está presente el SARS-2. Eso hace, de ninguna manera menciona está con COVID, porque el COVID es el nombre de la enfermedad. Y las inmunológicas probaban la presencia, en cambio, de antígeno. Algunas antígenos, eso quiere decir, le buscaban si estaban presente el virus en el paciente, y algunas buscan anticuerpo, o sea, buscan la reacción de defensa del cuerpo ante ese SARS, ¿no es cierto? La reacción específica. Y buscaban inmunoglobulina G y M. ¿Tuvieron ya su clase de inmunología? No. No, todavía, bueno. No, Entonces tengo una aquí, pregunta. dime, Marcos. El PCR también tiene un rango de error, ¿no?
Mínimo. Porque justo estaba viendo hace unos días de que, bueno, no sabía cómo se le determinaba. Yo pensaba que sí se encontraba el virus, literal, pero no sabía que no. Ya, pero decía que en algunos casos es como que no detecta nada, pero para detectar que una persona sí está infectada, es como que viendo a través de una radiografía los pulmones o así. Por eso te decía, Marcos, que el conjunto de todos los exámenes que mandas a tu paciente con tu historia clínica y tus entrevistas con el paciente, llegas al diagnóstico. Sí, es un virus que no lo conocemos. Y alguien me preguntaba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo alguien muy cercano que está presentando toda la sintomatología, incluso está en terapia intensiva, y en sus TAC de pulmones, sus pulmones están súper complicados. Y en el PCR no sale la presencia del SARS, no sale. Entonces puede ser, como ahorita les acabo de contar, que lo que se busca del SARS era partes de su estructura. Puede ser que este SARS ya mutó y que justo la parte que yo le estoy buscando con esa PCR, justo esa ya no está. Entonces, es que no sabemos muchas cosas del virus, entonces hay que ir en el camino y hay que ir rápidamente mirando qué está pasando. Y salió ya en las primeras etapas, creo que hace 2 o 3 meses, ya un paper para el Ecuador, hecho por el doctor César Pazimiño, genetista ecuatoriano, que menciona 2 cepas. En ese momento mencionaba la presencia de 2 cepas diferentes para el mundo para SARS en Ecuador. Sí. Eso se toma muy en cuenta. Eso hay que tomar mucho en cuenta, chicos, porque a partir de generalmente las vacunas y las cosas que se crean es a partir de los virus que se tienen en las poblaciones. Pero obviamente eso lo hacen en los países más avanzados en estas técnicas, ¿no es cierto? Entonces pueden estar creando vacunas para las cepas existentes en ellos, pero para las nuestras no sabemos. Puede servir, pero ahí hay que averiguar un poquito esa parte de lo que se está haciendo para ayudar en esta enfermedad. Eso es lo que yo presumo, ¿cierto? Como investigadora, mirando este caso particular de mi amigo, ¿no es cierto? Que está en terapia con toda la sintomatología y PCR sale negativo y negativo y negativo. Entonces, eso es lo que yo presumo. Entonces, que volver, ahí sí nos serviría, ¿qué nos serviría, Marcos? Ahí secuenciarle el genoma del SARS, de la cepa que estamos teniendo aquí otra vez, y con esa secuenciación, que ya sabemos qué es de la organización de sus bases y de sus nucleótidos, por lo tanto, podríamos saber si este ya mutó, si la parte que yo estoy buscando ya no está, o de pronto ya cambió, o la secuencia de esa proteína, por ejemplo, se analizaba la proteína S, que era de las espículas, ¿no es cierto? Estas espiguitas que salen del virus, de eso se estaba analizando. Entonces, capaz que eso ya mutó, que tiene otra proteína ya ahí formándole y por eso no detecta. O sea, muchas cosas se pueden saber que vamos a ir conociendo. La ciencia es así, vamos conociendo en el camino y este virus nos cogió, pero no lo vimos llegar. Entonces, él va un paso más adelante que nosotros y hay que salir de esto ya con la pandemia y hay que salir con las investigaciones y eso. Más preguntas, chicos. Doc, lo de la inmunoglobulina G y M es para detectar en qué fase está el virus, ¿verdad? Sí, Denis. Es para detectar en la fase del virus. Por eso les preguntaba si ya vieron inmunología para preguntarles cuándo se produce la M y cuándo se produce la G. La M, Miguel. Más o menos, de alguna manera funciona así. Si detectas presencia de inmunoglobulina M, puedes decir que está ahí el virus en todo su potencial, en este caso hablando de COVID. Y si analizas inmunoglobulina G como presente, ¿no es cierto?, en altas cantidades, quiere decir que está pasando el periodo crítico
y está llegando entonces a tener la curva y con la parte de descenso en el paciente. ¿Sí? Se puede medir virulencia también. Por ejemplo, con la PCR que se estaba haciendo. Por cierto, ¿qué material genético tenía el virus? ¿O tiene el virus del SARS? ¿Saben? No se preguntaron como futuros médicos. Decía que era compatible con el 96% del ARN de un murciélago, pero que todavía no detectaban cuál era el intermediario para que haya llegado al humano o cómo se transmitió. Bueno, entonces, ¿qué material genético crees que tiene, Denis? Si se parece al del murciélago, supuestamente. Pero no se supone que también provenía del pangolín. Bueno, pero solo estoy preguntando qué material, no sé, y ahí lo van a definir. Hay otra teoría que dice que no, que fue creado. ¿Qué material genético tiene? ¿ADN o ARN? ARN. ARN, ¿no? Entonces lo que se usaba en la PCR es una técnica que analiza ADN. ¿Sí? Entonces lo que se hacía en esta técnica es el ARN del virus se hacía una retrotranscripción para obtener ADN y el ADN entraba a ser PCR y entraba a ser qPCR, una de las técnicas una de las variaciones de las PCRs. Por cierto, ¿qué otra variación de PCR mencionaba en el paper, en el cuadro? Mencionaba ya algunas clases de PCR. Una de esas era las que yo les estoy diciendo, la RT-PCR, la RT-qPCR, que son combinaciones. Por cierto, toda técnica inmunológica y también las moleculares pueden combinarse, puedes pasar de una a la otra para mirar si es complementarse, entonces para ayudar siempre al diagnóstico del paciente. ¿Qué les pregunté? ¿Cuáles eran las otras técnicas de PCR? O sea, clases de PCR, pregunté un poco, que estaba ya en el cuadro. La PCR múltiple. Gracias, Jocelyn, la PCR múltiple. ¿Cuál más? El estándar. Bueno, el estándar, la madre, ¿no? La PCR madre, de donde ha partido toda la clasificación de PCR. De tiempo real. La qPCR o la de tiempo real. La Bueno, RT. ¿la qué? La RT. Esa es la de retrotranscripción, cuando hay un ARN como material genético, o son una RT, una transcriptasa inversa para obtener ADN que pueda funcionar la PCR. ¿Qué más? La RFLP. La PCR que se combina con enzimas de restricción, todo eso vamos a ver, ¿ya? Bueno, otra vez, quiero que sea más activo esto depende más de ustedes, o sea que si yo entraba ahora con un control de lectura, me los cogía a toditos. Así es que por favor, a leer y a verificar todo su material para entrar a mi clase, eso se les había pedido desde el inicio. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ahorita voy a activar ya en su aula virtual para que ustedes puedan mirar en la unidad 1, en la parte de introducción técnicas inmunológicas, en las actividades, abajo en las actividades, voy a activar una actividad que ustedes no podían mirarla, que estaba oculta, que era para trabajar justo ahora. Justo ahora en el Zoom, ¿no es cierto? Y se llama tarea 2 para el grupo de M1 del paralelo 8. Deben estar viendo ahora y lo que vamos a hacer es, yo voy a dividir en 2 grupos de trabajo en el Zoom y dice la tarea en los grupos determinados en la reunión Zoom, realizar un resumen del video, de la presentación y del PDF. Cada integrante del grupo debe participar. Realice un documento en conjunto, pero va abajo de su aporte, ponga su nombre. El resumen puede ser con gráficos, con frases, debe ser organizado en mapas mentales o en cuadros sinópticos.
No debe sobrepasar de una cara de hoja de A4 y debe estar organizado, secuencial, coherente, claro. El tiempo de su resumen será de 20 minutos. Al terminar el trabajo hay que subir al área, a esta área de la tarea, y además compartir con el grupo contrario para realizar una coevaluación o comentarios que son coevaluación. Los mismos serán discutidos en la clase virtual. Este trabajo será calificado sobre 4 puntos y el documento debe ser subido en el tiempo estipulado. Mis chicos, lo que yo quiero es que hagan de lo que ustedes leyeron, por eso tienen solo 20 minutos, ¿no es cierto? Entonces, y ya voy a mirar, me parece que va hasta las 10:10 como máximo, es más o menos el tiempo de 20 minutos. Voy a dividir ahorita en 2 grupos, como les decía, y deben trabajar a partir de lo que leyeron. Y cumplir con las especificaciones, con ese checklist que está puesto ahí, todo eso va a determinar su nota y solo tienen ese tiempo. Y luego por WhatsApp, uno de ustedes se pasa al otro, analizan el trabajo hecho, hacen sus observaciones y van discutiendo en clase. Acuérdense que uno de los objetivos era que usted sea capaz de distinguir entre técnicas inmunológicas y moleculares y además de eso, que sea capaz de mencionar conceptos y todo eso, ¿sí? Y bueno, no me voy muy satisfecha en ese sentido. Voy a hacer grupos, 2 grupos, 2 sesiones de manera automática. Ya, le voy a mandar la invitación y acepte la invitación, por favor. Y tiene hasta las 10:10 para subir. Por favor, yo me voy a quedar aquí, me voy a pasear entre grupos y pues mirando qué necesitan y mirando su trabajo también. Les mando la invitación a todos. Disculpe, profe, una pregunta. Es solo una hoja por grupo, ¿verdad? Sí, una cara por grupo. Ya, gracias.